Bueno, acá de nuevo, entregándoles un nuevo conocimiento para enriquecer más todavía todo el proceso que estamos llevando con el tema de la gestión de ventas. Hoy un tema que para muchos puede resultar un poquito complicado, es un tema meramente de administración de recursos humanos y que si bien es cierto, todo el conocimiento de cómo llevar el tema del salario, el tema de la compensación para el equipo de trabajo que dirigimos en ventas, no solamente recae en el gerente, se tiene que apoyar mucho en la parte de recursos humanos por un tema de gestión financiera, por un tema de escoger la mejor manera según la coyuntura, según el negocio, según el proceso financiero que esté atravesando la empresa. Entonces es un trabajo conjunto, no es un trabajo solamente del gerente de ventas, que si bien es cierto, es la cabeza del negocio porque está llevando un equipo de trabajo que genera las finanzas para la empresa, pero el área de recursos humanos tiene un conocimiento vasto en el tema del trato, de motivación y de posibles esquemas que también en el entorno estén prevaleciendo para retener esas fuerzas de ventas. Para empezar, y bueno, como un warming sobre el tema, les quería compartir una anécdota que finalmente cuando lleguemos al proceso final de la conversación sobre la exposición que les traigo hoy, eh, vamos a hacer un clic con lo que les voy a mencionar, porque en realidad lo que me ocurrió como anécdota, pues toca cada uno de los pasos que vamos a conversar. Y fue que hace aproximadamente unos 6, 7 años aproximadamente, que estando yo siempre sumida en el tema de la banca, me aparece una oportunidad en el BCIE, ¿verdad? Que era una entidad a la cual, por supuesto, aspiraba yo, si mi expertise en el tema de comunicación ya había tocado techo a nivel bancario en Costa Rica. Mi siguiente paso iba a ser una entidad financiera, por supuesto, fuera del país. Entonces, me aparece la oportunidad y en muy poco tiempo, me acuerdo que fue en diciembre y en enero ya tenía que entrar, el BCI ofrece me contacta y me dice que si estoy interesada y hay un puesto en Honduras para dirigir la parte de comunicación del banco y en las sedes que están en Centroamérica. Es curioso porque lo que uno tiende a pensar, porque se traslada de país, es en el precio o el costo que tiene ese traslado y piensa primero en la parte financiera, ¿verdad? Entonces, para empezar ahí es un aprendizaje que se dio en ese momento y es que mi primera pregunta fue, ¿cuánto es el salario que me ofrecen, verdad? Claro, ahí va metido siempre la intención de decir cuánto es el costo de que yo me traslade, yo tengo mi casa acá, mi menaje y todo esto. Sin embargo, ellos hacen la oferta financiera, pero a su vez me hacen una oferta de compensación que incluía ciertos servicios, pertenecer a un club, un seguro de vida, me hacían el menaje completo de la casa, me ofrecían una vez al año el viaje a mi país, una, dos veces, no recuerdo. Pero al final ellos hacen la oferta financiera, pero al lado hacen una oferta de compensación. Esto fue muy interesante porque en ese momento mi hijo trabajaba en una multinacional. Entonces yo le comento la situación y le explico cuál era el tema que tal vez me podía hacer no escoger, prácticamente decirles que no. Y aparte del arraigo que tengo en mi país, bueno, pues habían otros temas financieros que yo decía, ¿valdrá tanto la pena? Porque también había un tema de contexto. En Honduras el contexto político es complicado y el tema de seguridad, ¿verdad? De las personas también es complicado. Entonces, cuando uno llega a tomar decisiones en donde no solamente lo financiero tiene que ver, posiblemente en algún momento de la vida usted llega a decir, bueno, la tuve en mi mano, pero la rechacé por esto y esto y esto. A veces te puedes arrepentir, a veces puedes decir, pucha, qué buena decisión tomé. Entonces, no solamente lo financiero define las decisiones para estar trabajando en una determinada empresa. Sin embargo, en lo que es gestión de ventas, a nivel de competencia empresarial,
la parte de compensación tiene un peso importante porque los vendedores son los que generan el ingreso para la persona dueña de la empresa. Entonces, se trabajan con salarios muy competitivos y no solamente pensando en el salario como sueldo, sino los planes de compensación vienen a completar este pago, ¿verdad? Que uno podría decir que es financiero si se le suman un montón de incentivos adicionales. Entonces, voy a compartirles una presentación para ahondar un poquito el tema y seguir aprendiendo. Vamos a compartirlo. Muy bien. Bueno, pues como les decía, vamos a partir de la anécdota decir, bueno, ¿cuál es la definición que nos da la teoría sobre el tema de compensación? Y es lo que les decía que inicialmente está ligado a ingresos monetarios, pero también a algunas actividades que las empresas han decidido, actividades o acciones que las empresas deciden sumarle a esa parte financiera y que se usan para remunerar a los empleados por el desempeño que tengan de su trabajo. Para los gerentes de ventas se dice que es como el volante. Cuando uno va en el automóvil, el volante define cuál es el rumbo que usted quiere llevar. Si bien es cierto, los pedales, el freno y el acelerador complementan todo el proceso de manejo, el volante es el que lleva la dirección. Y entonces, para un gerente de ventas, el plan de compensaciones ese es el que va a determinar aquella manera de influir en el desempeño de todo su equipo de trabajo para finalmente cumplir las metas. La literatura nos mencionaba un caso de una empresa que decía que no tenía esquemas de incentivos ni de compensaciones extras diferentes a los del salario y que aún así tenía un equipo comprometidísimo y que amaba a la empresa y que siempre iban a estar presentes defendiendo y siendo promotores de su empresa. Pero Chireman, que es un gran experto en el tema de marketing y de ventas, por supuesto, tiene una frase que la quise recuperar porque dice él, no hay forma alguna de que nadie pueda atraer al personal de ventas apropiado si no remunera de forma competitiva. Esta palabra de la parte de competencia es vital porque en el campo de las ventas, un buen vendedor vale su peso en oro. Y principalmente porque entrando en un equipo de trabajo, ese buen vendedor se convierte en un elemento primordial para contagiar al resto del equipo y hacerlo todavía muchísimo más productivo, que es lo que finalmente se busca. Bueno, y otra parte que es importante rescatar es que si bien es cierto, ¿verdad? Se dice mucho, bueno, el dinero es lo que mueve todo. Más adelante vamos a ver cómo va a depender del tipo de persona, ¿verdad? Hay ciertos individuos o dentro de un proceso, un equipo de ventas, que van a estar más inclinados a la parte financiera que otros. Pero bueno, el expresidente de General Electric decía algo muy importante en función de una fuerza de ventas promedio. Decía, un eficaz programa de recompensas y una estructura de compensación puede ser el mecanismo más poderoso para quienes tienen un desempeño promedio, con el fin de que desarrolle su potencial. Esto porque en todos los equipos de trabajo vamos a tener niveles top, ¿verdad? Evidentemente están los mejores, los que siempre están no solamente comprometidos, sino con buscar cumplir al 150% las metas. Hay un nivel promedio y hay un nivel que, bueno, ya sabemos que pronto o dejan la empresa o la empresa más bien tiene que sacarlos porque están resultándoles muy costosos para su estructura. Entonces, la literatura hablaba de la película famosa de Jerry Maguire, que él es un agente que mueve deportistas, son principalmente les coloca sus espacios para que puedan ganar ellos muchísimo más dinero. Y la frase Show me the money significa, o básicamente está relacionada
con que finalmente existe la creencia de que si usted me va a dar una compensación en dinero, entonces yo me voy a mover. Yo soy el que voy a mostrar los objetivos, pero primero, antes de que usted quiera que yo me mueva, muéstreme primero cuánto me va a pagar. Esa es la analogía que hace la literatura sobre el tema, pero al final la teoría plantea que es una parte promedio, o sea, más bien el medio, el que tiene ese potencial de llegar a ser top. Y la compensación se convierte en un elemento para movilizar a esta fuerza de ventas que todavía no ha dado el paso hacia allá. ¿Cuáles formas tenemos para compensar las fuerzas de ventas? Pues básicamente son tres. Una tiene que ver con el salario, propiamente el sueldo que se le paga a las personas por un determinado tiempo de una manera regular. O sea, usted es contratado para trabajar por un salario X por semana, o por un salario X por mes, o por un salario X por año. Bueno, nadie trabaja con un salario por año, nada más enunciado, pero mes a mes o semanalmente o quincenalmente la gente recibe un salario. Esta es una forma, a otra es comisiones. Es comisionar dinero de acuerdo al resultado de los metas objetivos que se le propongan. Y la otra forma de compensar puede ser combinadamente, puede ser pagar salario con comisión. Pero bueno, existe un paso a paso. Para los gerentes de ventas, para crear un buen plan de compensación y de salarios, tienen que iniciar con la parte de descripción de puestos, luego seguir con los objetivos, establecer cuáles son esos objetivos específicos para hacer el plan, etcétera, etcétera. Y vamos a ir detalladamente a conversar por ellos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué relación tiene el análisis del puesto con hacer el plan de compensación? Bueno, lo que sucede es que a nivel de organizacional, la fuerza de ventas es un equipo de trabajo, así como la parte de recursos humanos tiene su trabajo, la parte financiera, la parte de riesgo, etcétera. Entonces, primero hay que hacer con recursos humanos cuál es ese puesto que se tiene y cuál es el plan de compensación que tengo que darle en comparación con toda la organización para que esté legalmente, o mejor dicho, pues, sustentado en una política institucional y que luego no hayan malentendidos de cuál es esa oferta de compensación que se le está pagando a las personas. El siguiente paso, después de que se tiene claro cuál es ese análisis del puesto en función de la empresa, está plantear cuáles son los objetivos que yo quiero lograr con mi fuerza de ventas. Y los objetivos pueden ser variados, pueden ser de crecimiento en productividad, pueden ser bueno, a nivel internacional, una competencia a nivel internacional, de renacer, por ejemplo, nuevos productos que se tenían escondidos, etcétera. Los objetivos van a ser muy diferentes. Además, luego el siguiente paso va a ser hablar o pensar en los niveles de esa compensación. Y ya vamos a profundizar más adelante. Luego hay una mezcla de compensación, ¿verdad? En donde podemos definir si va a ser salario más comisión o salario más comisión más bono, que eso también lo vamos a detallar. Y otro paso importante es someter a prueba este plan. Se supone que un gerente de ventas lo que tiene que hacer es tomar una muestra de colaboradores o un área particular para someter a prueba este proceso de compensación. Luego viene el proceso de administración, que no es sencillo, porque hay métricas, hay personas diferentes, y si usted es, digamos, como gerente de ventas bastante suspicaz e inteligente, no todos los colaboradores deberían de tener un plan de compensación igual. Tiene que estar muy enfocado a esas necesidades del momento. Y bueno, el último paso tiene que ver con evaluar. Igual como detrás de todo este proceso de compensación hay dinero, hay inversión, hay un costo de la empresa, no podemos dejar de lado el proceso de evaluación. Muy bien, pero hay algo que no podemos dejar de lado, y es que en la fase de ventas todo ha ido evolucionando y el entorno todo el tiempo, todos los años, todo el momento cambia. Y así como
en algún momento la parte de ventas estuvo topada por varones, hubo un momento en donde las mujeres empezaron a incursionar y entonces ya las mujeres empiezan en sus hogares a ser proveedoras de ingresos financieros y las motivaciones de ella se empiezan a compaginar con las motivaciones del hombre o de la pareja y ya los planes de compensación tienen que estar supeditados a esas dos necesidades de una pareja, ¿verdad? Además de eso, las etapas de la carrera de los vendedores y vendedoras son diferentes. El, como lo vimos en la parte de motivación, el que está empezando en la parte de ventas tiene una motivación diferente y las necesidades van a ser diferentes. Por lo tanto, en la primera parte posiblemente van a necesitar ingresos financieros, pero conforme va pasando el tiempo ya eso se va superando y tal vez lo que ocupan es reconocimiento. Entonces, los sistemas de pago tienen que contemplar estos procesos de cambio y ofrecer un menú, como dice el texto, un menú, una oferta en donde sea como ir a una cafetería y decir, présteme el menú, yo quiero esto, 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 y esto es lo que me va a mí a mover a cumplir las metas. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy presente. Bueno, ¿por qué hay que tenerlo presentes? Precisamente porque hay estudios que se han generado alrededor del proceso de ventas que dice que todos los vendedores tienen expectativas diferentes. Y se identificaron algunos tipos de individuos o de personas que trabajan en el área de ventas. Entonces están aquellos que están supeditados a los hábitos, que principalmente están movidos por vivir un estándar de vida. Entonces, van a moverse en función de las compensaciones siempre y cuando ese estándar no se les toque. Ya se acostumbraron a algo y entonces van a moverse hacia arriba o se van a mantener estándar si no se les toca perdón, se la van a mantener en un determinado estatus si no se les toca ese estándar de vida. Están también los individuos que están orientados a las metas. Estos solo se mueven o están trabajando en función del reconocimiento. Luego están aquellos que se ajustan a una satisfacción específica. Ellos no se influencian por las oportunidades de obtener ganancias. Si bien es cierto, las empresas, dependiendo del objetivo, va a ir lanzando bonos o recompensas, incentivos, esta persona en realidad no se va a sentir movido por esas oportunidades. Simplemente estoy por una satisfacción. Y luego, los estudios identifican a otro tipo de personas que están orientados específicamente a las ganancias, al dinero. Lo que hacen es sacrificar todo, su vida personal, familiar, hasta su salud, por aumentar el ingreso. Bueno, y si para nosotros se nos hace muy difícil, como gerentes de ventas o a la institución, se les hace muy difícil crear un modelo específico, estructura de planes de compensación, pues hay muchísimas empresas que ofrecen esos servicios. Uno de ellos es esta empresa, Varicent, que ofrece desde el análisis previo, ¿verdad? Para conocer a su fuerza de ventas, analizar los objetivos y hacer promesas de calidad en función de eso. Y a precios que van entre un 45 y un 50% de las utilidades anuales de la empresa. Sin embargo, ellos ofrecen un seguimiento de todo de todo el plan y el gerente de ventas solo se tiene que preocupar casi que por la motivación. Ahora, uno de los pasos de este desarrollo, inicialmente recuerdan que era establecer cuáles eran esos niveles de compensación y hay unos básicos, ¿verdad? El básico es que tiene que ser competitivo para atraer y retener. Recordemos que generalmente cuando se manejan fuerzas de ventas, estamos en función de competencia, estamos en un sector de la economía y entonces nuestros vendedores llegan a representar un valor muy importante para la empresa. Que se nos vaya un vendedor top, eso es para suicidarse, porque ese vendedor ya lleva una cartera de clientes importante y tomemos en cuenta que si se mueve se va a mover a una empresa de un sector parecido.
Entonces hay que retenerlo, hay que cuidarlo con compensación. ¿Cuáles son esas cosas básicas? Bueno, tenemos que pensar eh, en, en las habilidades, en las experiencias y también el nivel educativo. Otra cosa, tener en cuenta los programas que se les tienen que estar dando para mejorar esas habilidades. Otro nivel básico es que tienen que ser comparables a nivel empresarial, que era lo que les decía, en donde hay otras áreas en empresa donde hay equipos de trabajo que probablemente tienen la misma experiencia y educación y entonces los salarios no pueden superarlos porque estamos en niveles X, en niveles muy parecidos. Entonces hay que tomar en cuenta esto para hacer el plan de compensación. Y también tenemos que pensar en qué es lo que está haciendo la industria. Siempre se hace un estudio de cómo anda en la industria, se hace en benchmarking de varias cosas y un benchmark de cómo anda la compensación de la competencia nos ayuda a nosotros a cuidar a nuestra fuerza de ventas. Estas son las cosas básicas que debe tener nuestro plan de compensación. Ok, otro tema que había que cuidar en el desarrollo era la estrategia para la mezcla y está basado en esta combinación de sueldo, comisiones, bonos, por ejemplo, que es eficaz. Es más eficaz hacer esta combinación que utilizar cada uno de ellos por separado. En la mezcla siempre hay que tomar en cuenta que es esencial la relación que tenga un sueldo con el pago de los incentivos. Y luego está el sueldo más la comisión, que es importante cuando los volúmenes de ventas son menores y si el sueldo solamente es lo único que le vas a ofrecer a su personal de ventas, tomar en cuenta que se utiliza mucho cuando el volumen de ventas es alto. Entonces, estas son las mezclas que hay. Ahora, también hay incentivos adicionales y esto no lo debemos dejar pasar. Para muchas personas es muy importante, por ejemplo, que le den su automóvil y que le den la gasolina. Otros el seguro médico, por ejemplo. Otros que le den viajes y ojalá en primera clase. Aquí viene, la literatura nos regalaba algunas opciones que son beneficios adicionales y que también se pueden convertir en elementos de esa compensación, ese salario competitivo que le estamos dando a nuestra fuerza de ventas. Ok, pero cuando tenemos estas mezclas, veamos ventajas y desventajas. Cuando la mezcla es, o más bien, cuando solamente tenemos el salario o el sueldo directo, las ventajas es que esto le genera a las personas una gran lealtad a la empresa. El sentirse anclado en la empresa hace que la persona, además, ya va a saber, se sienta segura. Para la empresa, para los que administran el presupuesto, es una, nos da flexibilidad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que mover vendedores de un territorio a otro, pero eso se convierte en una ventaja para la empresa porque aunque ya digamos, son personas que están con un salario fijo, no dicen que no a moverse a esos territorios. Entonces, para la empresa es positivo. Estos salarios ofrecen seguridad también. La gente se siente cómoda cuando siente que con determinado ingreso ya puede cubrir sus necesidades básicas. Y también da la ventaja de que es una opción para el gerente de ventas fácil de administrar. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Puede ser alto el costo. ¿Por qué? Porque muchas veces si usted tiene un salario fijo y a la empresa no le está yendo bien y las ventas vienen en picada, usted ya firmó un contrato con un salario fijo. Entonces puede ser costoso. Luego, esto por un tema de motivación, cuando una persona se siente ya con un salario fijo de entrada, entonces no hace ningún esfuerzo por mover, por dar la milla extra. Em, Luego dice que, por ejemplo, el sueldo directo conduce a un desempeño adecuado, sí, pero no es superior. Ahora, yéndonos a la mezcla de comisiones, ¿cuáles son las ventajas? Si queremos usar solo comisiones, las ventajas son están relacionados estos pagos a la productividad. O sea, si la persona no es realmente una persona capaz, productiva, empeñosa, entonces, pues bueno, no se le va a pagar la comisión.
el personal menos productivo decide ir, o sea, más bien renuncia, porque se ve en un ambiente en donde todos están en una pura competencia y muchas veces se siente fuera el canasto y mejor se va. La desventaja, la ventaja, perdón, de comisiones, otra, es que los costos siempre van a ser proporcionales a las ventas. Es de fácil cálculo y es fácil de comprender y además está sujeta al logro. Aquí no hay opiniones de que fulanito o fulanita me cae muy bien, además hace otras tareas, ella no se queja, siempre llega temprano, no. Está hecho para cuestiones meramente objetivas. Y luego, el personal tiene mucha libertad para trabajar. ¿Por qué? Porque la gente está empeñada en crecer en productividad para ganar su comisión. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, no se genera esa lealtad a la empresa, hay más bien un ambiente muy competitivo, hay incertidumbre, la gente se siente a veces insegura porque de ahí a veces hay crisis en las empresas, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la pandemia es un gran ejemplo de cómo mucha gente se quedó sin empleo, ¿verdad? Y simplemente porque, bueno, tenían un salario base tal vez, pero las comisiones era lo más importante y si no hay clientes, no hay comisiones y tampoco hay trabajo. Otra desventaja de las comisiones es que hay mucha rotación y principalmente porque la gente se va, ¿verdad? Además, hay poca flexibilidad. Eso significa que la gente ya no le va a gustar tanto el tema de moverse, ¿verdad? Lo va a estar pensando, aunque haya una buena comisión, pero no, 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 la verdad es que no me voy a molestar mucho, me quedo por este lado. Además, se pueden saturar los inventarios de los clientes. Esto sucede cuando hay mucha relación, mucha cercanía con el vendedor. Y el vendedor y el cliente se juntan y el vendedor le dice, mire, es que no he cumplido mi meta este mes, acépteme los productos por ahora y luego arreglamos y usted me los devuelve y yo los registro con tal de que, ¿verdad? Entonces eso puede ser conflictivo cuando hay temas de comisiones. Y luego se puede caer en énfasis en el volumen. La gente puede estar pensando en cantidad y no en productividad. Bueno, pero ¿qué pasa con los bonos? Yo sé que ustedes y yo conocemos muy bien lo que hacen, por ejemplo, las empresas multinacionales. El tema del bono por productividad se paga mucho en equipo y puede pagarse también a nivel de individual. Usualmente se hace al año. Bueno, lo que yo conozco en su mayoría tiene que ver con pagos al año, pero no se recomienda hacer al equipo o a la persona esperar tantísimo tiempo. Más bien, le sirve al gerente tener una regularidad, cercanía, porque puede medir los esfuerzos de su personal individual de acuerdo a los objetivos de la empresa. Esa es una principal ventaja de los bonos. Ok, también existen planes combinados, ¿verdad? Que los planes combinados, estamos hablando de que pueden ser sueldo, comisión, bono, o sueldo, bono, ¿verdad? O comisión, bono. Las ventajas, bueno, dan seguridad, además flexibilidad y control, y está siempre en un esfuerzo, reforzando continuamente el comportamiento de ventas que se quiere en la empresa. ¿Cuáles son las desventajas? Puede resultar complejo porque al ser combinaciones como las que les menciono, ¿verdad? No puede ser fácilmente comprensible para las personas. Esto puede ser costoso también para la empresa y puede fracasar porque al final los objetivos no fueron tan claros, no se concibe de la manera que se quería y de la manera correcta y la empresa pues entonces se ve afectada. ¿Ok? Bueno, pero para ir finalizando y ir entendiendo también una cosa es todas las compensaciones, pero también el que vende, la persona de nuestro equipo que va a visitar clientes, que todos los días tiene que, por ejemplo, invitar o a un café o un almuerzo a un cliente para generar una venta, eso se tiene que contabilizar en los gastos. Y los gastos son parte de ese pensar del gerente de ventas de cómo lo voy a llevar adelante, de tal manera que no se convierta en una balanza desequilibrada en donde el gasto es más que los ingresos,
Entonces también para el gasto hay que planearse, hay que organizarse y planear, hacer un plan y hacer un diseño de cómo lo voy a manejar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de contener? Si quisiéramos pensar en que esto es una herramienta, debe de contener flexibilidad. Nuestro plan de gasto tiene que ser flexible e irse adaptando, por supuesto, a los objetivos que quiero lograr con mi equipo de trabajo. Debe ser equitativo. No podemos generar el plan de gastos favoreciendo a unos, ¿verdad? O a mujeres o a hombres o a personas que viven cerca del trabajo, a las que viven en el área, tiene que ser igualitario. Este plan de gastos también tiene que ser legítimo. Eso significa que las personas tienen que ser realmente honestas y apegarse a lo que finalmente establezca la compañía para reembolsar. Tiene que ser simple, donde las pautas tienen que estar totalmente claras para evitar ir a lo legal y que la compañía tenga finalmente que pagar costos por una mala explicación de cómo se van a compensar o a reembolsar los gastos. Entonces, y además tiene que ser cómodo. Eso es importantísimo. Recuerdo, y como anécdota se los comento, en donde, por ejemplo, nosotros teníamos, en mi caso, ir a representar a la institución a seminarios fuera del país. Y entonces, antes de irnos, nos hacían llenar, bueno, aparte de saber a dónde, el hotel donde íbamos, el costo de lo, había que llenar un montón de papeleo previo, te obligaban a usar tu tarjeta de crédito en todos los gastos y de regreso tenías que hacer un reporte de los gastos y te decían cuáles gastos sí, cuáles gastos no. Al final, habían problemas porque, por ejemplo, si perdías un vuelo, no por tu culpa, sino por un tema de la aerolínea, esos costos no te los reembolsaban. Entonces no había una claridad. Y ese papeleo al final complicaba todo esto y desestimula a la persona para volver a tomar una decisión de representar a la institución fuera del país. Bueno, estos planes, ¿verdad?, de gastos pueden ser limitados, ilimitados y combinados. La teoría planteaba que los limitados básicamente son los más claros, ¿verdad? Lo que mencionan es que son los que se hacen cargo de los gastos de traslado, transporte, hotel y la alimentación, ¿verdad? Los ilimitados podrían contemplar esta atención al cliente no solamente en la alimentación, sino llevarlo a donde el cliente quiera y andar uno con una limusina llevando al cliente. Y luego los combinados, cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas y principalmente hay que prestar atención porque en estos planes que son combinados hay muchas ventajas, sin embargo pueden ser muy confusos para las personas que a la hora de hacer un reembolso, cuando están pidiendo un reembolso a la empresa, podían presentar bastantes complicaciones. Y bueno, para terminar, les voy a compartir un mensaje de una persona que se dedica a recursos humanos sobre temas de compensación y que creo que les puede resultar bastante útil. Hola, me da mucho gusto que estés viendo nuestro canal, que es un canal especialmente diseñado para ayudarte a mejorar el área de recursos humanos. Y el día de hoy voy a hablarte, continuando con el tema de las compensaciones laborales, algunos tips importantes para tomar en cuenta. Esto es una gran responsabilidad al área de recursos humanos y también como organizaciones, porque el tener claro y por escrito y autorizadas las compensaciones laborales sin duda te van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y van a asegurar que el personal, tus colaboradores, esté tranquilo. Es muy importante que cada cierto tiempo puedas revisar las compensaciones laborales que hoy tienes en tu empresa, tanto para el personal operativo como el administrativo, para los sindicalizados, y que si esto se tiene que mejorar,
pues pongas las acciones necesarias para mejorarla, porque finalmente las compensaciones laborales ayudan a que un colaborador tenga una larga permanencia dentro de las organizaciones. Es súper importante también que cuando vas a hacer esta revisión o cuando vas a generar nuevos puestos dentro de la organización, puedas planear con tiempo cuáles van a ser las compensaciones laborales o sueldos que les darás. Es muy importante siempre dimensionar el presupuesto anual y proyectado 5 años adelante, porque esto va a hacer que toda la organización a nivel estratégico esté enterado de cuánto cuesta la nómina, las prestaciones extras, las prestaciones de ley, y que esto siempre se asegure, porque de repente quieren bajar sueldos o quieren bajar el nivel de prestaciones porque la empresa no está generando lo suficiente, y realmente esto ocasiona muchos problemas y es algo muy dañino para la moral de tus colaboradores. Entonces, si hoy no lo tienes, te pido tener mucha claridad en el presupuesto anual, tanto de nómina, prestaciones de ley y las prestaciones extras, y también proyectado a 5 años. Otro punto súper importante también es poder establecer las políticas de contratación, es decir, la información que siempre esté disponible para todos los puestos que tienes dentro de la organización, para que cuando tú vayas a entrevistar a un posible candidato, le puedas dar la información con datos claros y que también esto le dé mucha certeza y despierte el interés del colaborador. A mí me ha tocado evaluar a varios entrevistadores cuando están haciendo el trabajo, y la principal área de oportunidad que encuentro es que muchas veces cuando el colaborador le dice, oye, pero ¿qué beneficios brindas o qué es lo que ofreces? Muchas veces estos entrevistadores le dicen, mira, aún no me lo han definido, no tengo el dato, déjame investigar y luego te lo digo. Realmente esto se ve muy mal porque no se ve profesional. Entonces, para que no tengas estos momentos de la verdad incongruentes dentro de una entrevista con un candidato, te pido que puedas documentar esas políticas de contratación, que estén muy actualizadas, que estén autorizadas y que también esté muy claro el nivel salarial que tienen estos puestos. Es increíble, pero la gran mayoría de las empresas no cuentan con un tabulador de los niveles de salario que tiene la organización, y esto luego también ocasiona muchos problemas en su clima laboral, porque entre colaboradores hablan y luego se dan cuenta que uno gana más que otro y que otro está ganando bien poquito, pero hace más trabajo, y realmente esto genera un clima negativo a tu cultura organizacional. Yo lo que quiero dejar conciencia con estos videotips es de que realmente trabajen por tener claridad para evitar todo este tipo de problemas. Algo también súper importante dentro de este tema de las compensaciones laborales es que estén muy definidos y validados ya los procedimientos donde se menciona cómo o cuándo aplica un aumento de sueldo o cuándo va a haber una promoción y en qué cierto tiempo se puede dar. Porque si el colaborador y recursos humanos tienen claridad en todo esto, te aseguro que todos trabajan muy a gusto. Los errores más comunes que se cometen en relación a las compensaciones laborales es que muchas veces no hay claridad en los niveles salariales, ni la dirección lo sabe, y a veces recursos humanos, por tanto Excel y archivos que manejan diferentes, no tienen en un solo lugar la información. Esto realmente es una área de oportunidad y te invito a que pongan orden en esto. Otro punto también que se considera un error es que muchas veces no se tienen definidos los mínimos y máximos para los puestos. Entonces, de repente, si alguien cae muy bien, pues auméntale, y si alguien no está sobresaliendo pero te cae gordo, pues no le aumentes y ni siquiera lo retroalimentas. Aquí el punto es que todos los colaboradores se tienen que tratar por igual, y por eso debe de haber tabuladores con máximos y mínimos para que esto dé mucha tranquilidad a toda la organización. También muchas veces no existe una política establecida para los aumentos y los colaboradores no lo conocen, y luego esto genera también como muchos comentarios de es que él es el favorito, a mí no me hacen caso. Para evitar todo eso, pues define una política de aumentos, comunícaselo a toda la organización y listo. La parte de tener muy claro los procedimientos, los documentos que se utilizan para autorizar compensaciones laborales o para informar a los colaboradores, también es algo que tenemos que tener muy actualizado.
Algo también bien importante y que te recomiendo porque es un error muy común es que muchas veces se tienen sueldos por arriba de lo que el mercado está pagando o también sueldos por debajo de lo que el mercado está pagando. Aquí, si no tienes información, por favor acércate a asociaciones que tenga tu sector para que ahí preguntes con las diferentes personas de recursos humanos y que te puedan dar este dato. O también una muy buena práctica que a mí me encanta por el networking, por lo actualizado que te puede ayudar a tu departamento de recursos humanos, es inscribirte en alguna asociación de recursos humanos de tu ciudad, de tu país, para que siempre te estén compartiendo información actual y que todo esto esté en orden. Y finalmente, algo que pasa como un error muy común es que si esto no se atiende, si no se tiene actualizado, si no se le pone el nivel de importancia desde la dirección hasta tu área de recursos humanos, con el tiempo tu organización se va encareciendo y va ocasionando muchos problemas que al final afectan a la productividad y resultado que tu gente debe entregar. Deseo que pongas mucha atención en esto. Si tienes alguna duda, contáctame. Mi nombre es Ana y lo que nosotros hacemos es ayudar a mejorar el futuro de recursos humanos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, con este videoclip terminamos. Es una síntesis de lo que hemos leído ustedes y yo, y además un poquito de la conversación que hemos tenido el día de hoy. Creo que lo más importante es apoyarse en gente que tiene este expertise. Ya lo decía ella también, hay que apuntar mucho a lo que está haciendo la competencia, cuidar mucho lo interno para que haya equidad y que la gente más bien con todo este proceso de ejecución y administración del proceso de la estructura de compensación, que la gente no se desmotive si no lo estamos haciendo bien. Hay que seguir paso a paso la metodología y cuidar mucho en la administración que se hagan las cosas como se deben para que la gente no se desmotive y también no deje la compañía de una manera abrupta y que además quede hablando mal de la empresa y nuestra imagen sea también afectada. Bueno, hasta ahora, hasta aquí llego y espero que pues, les sea de utilidad.